Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Qué importante es que nosotros podamos no solo hablar de la vida, la muerte y resurrección de Cristo entre nosotros, sino que seamos testigos del Cristo resucitado donde quiera que nosotros vayamos. Eso es muy importante, porque somos discípulos de Jesús para ser testigos de lo que su vida, muerte y resurrección lograron para la humanidad. En los evangelios leemos ese aspecto de Jesús. Y en el libro de los Hechos encontramos la historia de la iglesia que Jesús vino a fundar y a edificar sobre él como fundamento firme. Me gusta que el libro que relata la historia de la iglesia se llame el libro de los, ¿cómo se llama? Hechos de los apóstoles. No se llama el libro de los congresos, de los seminarios, de las sesiones, de los planes de los apóstoles. Se llama el libro de los hechos. A veces nos pasamos la vida haciendo un análisis de lo que queremos hacer y terminamos con una parálisis que nos impide hacer lo que nosotros queremos. Pero en el libro de los hechos de los apóstoles, que algunos lo pueden considerar como el libro de los hechos de Pedro y de Pablo, porque en los primeros capítulos se narran los hechos del apóstol Pedro y en los siguientes los hechos del apóstol Pablo. Hechos 1:1 dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Empieza el autor diciendo: estimado Teófilo. ¿Hay alguno que se llama Teófilo aquí hoy? Probablemente hay alguno. Teófilo es un nombre que tiene un significado importante. Teófilo significa amado de Dios. ¿Cuántos quieren ser amados de Dios? Pues cámbiese el nombre y póngase Teófilo. Bueno, somos amados de Dios aunque nos llamemos Jorge o Félix o David. Dios nos ama. Teófilo fue la persona a la que se dirigió Lucas, el médico amado o el querido médico, al escribir su libro de los Hechos. Así que Teófilo significa amigo de Dios, amante de Dios o amado por Dios. En Colosenses 4:14 dice: los saludan Lucas, el querido médico y demás. Lucas de profesión era médico. Era el compañero de Pablo en todas sus giras. Cuando Pablo andaba de viaje misionero, su acompañante era médico. Yo le digo a mis amigos de la tercera edad que ahora que celebran sus cumpleaños y sus aniversarios, les convendría mandar tarjetas para pedir los regalos en las diferentes farmacias de la ciudad. Porque llega cierta edad en la que usted prefiere una resonancia magnética gratis que un traje, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo estaba bien cuidado con su propio médico, el querido médico Lucas. Ahora llama la atención que dice Lucas: en mi primer libro. ¿Cuál fue el primer libro de Lucas? Lucas fue el autor del libro de los Hechos. Pues el primer libro de Lucas fue el Evangelio según San, adivinen, Lucas. ¿Cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento? 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lucas fue escrito por el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso leemos en Lucas 1:1: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra.
Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Aquí Lucas no solamente le dice Teófilo, sino que le llama excelentísimo Teófilo. Teófilo era un personaje de mucha influencia, era una persona de gran importancia, y a él le envía el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos. Versículo 3 de Hechos 1: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 15:1 da testimonio de las apariciones de Jesús ya resucitado. Dice en 1 Corintios 15:1: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El segundo libro de Lucas, el libro de Hechos, arranca con una conversación entre Jesús y sus discípulos. Jesús resucita, Jesús se aparece a sus discípulos, luego se va al cielo y vuelve a aparecer a sus discípulos y se queda con ellos 40 días. Y está con ellos conversando del reino de Dios. ¿Cuántos días estuvo Jesús con los discípulos? 40 días. Y en esos 40 días los instruyó sobre lo que es el reino de Dios. Porque al principio los discípulos pensaban que el reino de Dios sería establecido literalmente, políticamente en Israel, cuando Jesús vino la primera vez. Pero no era un reino político, no iba a destronar al César y a liberarse del imperio romano en ese momento. Ese fue el gran error de Judas. Judas pensó que Jesús establecería su reino en la tierra, y probablemente Judas pensó que él iba a tener un puesto en el gabinete, a lo mejor, o por lo menos con las aduanas de Roma. Y como no fue eso lo que hizo Jesús, pues él trató todo lo posible por obligarlo a salir a la palestra. Así que dice en Hechos 1:4: una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí habla de algo importante. Jesús dice: esperen la promesa del Padre. ¿Qué tenían que esperar los discípulos? La promesa del Padre, que luego, dice él, serán bautizados con el Espíritu Santo. Los discípulos se quedarían sin Jesús, pero Jesús no los dejaría solos. Enviaría a su único representante a la tierra, al Espíritu Santo. Si usted a veces se ha preguntado: ¿y cómo es que Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si se fue al cielo?
Y quizás razona, bueno, es que Él es omnipresente, puede estar en el cielo y puede estar en la tierra. No, pero Él estableció que iba a enviar a otro en su lugar, al Espíritu Santo. Juan 14:15, mire lo que nos enseña Jesús acá. Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediría al Padre y Él les dará otro consolador. Quiere decir otro como yo, un semejante a mí. Jesucristo estuvo en la tierra como persona. Y Él consolaba con sus palabras, consolaba con sus brazos, consolaba con sus hechos. El Espíritu Santo viene como otro consolador. El término griego para consolador es parakletos, que significa eso, consolador. Pero es una persona. Debemos entender que Jesús nos dejó a alguien en su lugar equivalente a Jesús. El Espíritu Santo no es solamente un viento, como algunos piensan. Es que es cierto, se ha manifestado el Espíritu Santo como viento en alguna vez. El día de Pentecostés dice que vino como un viento recio. Y es cierto, allá cuando Dios creó al hombre y lo formó del polvo, luego sopló en el hombre y lo hizo ánima viviente. Le dio vida física al hombre. Pero ese hombre nació sin pecado porque nació directamente de Dios. No intervino hombre ni mujer en el nacimiento de Adán. Eso es una verdad que solo ocurrió con Adán y Eva. Bueno, ya para el nacimiento de Eva ya participó Adán. Pero Dios sopló en Adán y lo hizo ánima viviente. Pero más adelante Eva se puso a conversar con la serpiente, como algunas de ustedes, con algunas amigas no recomendables. Y la serpiente le dio un mal consejo a Eva. Y Eva llegó con Adán y los convenció de comer. Y por eso fue que ambos fueron expulsados del jardín del Edén y perdieron esa comunión personal e íntima que tenían con nuestro Dios. Y se convirtieron en seres semejantes a nosotros, que ya nacemos como pecadores, separados de Dios. Y por eso Cristo vino para unir al pecador con el santo Dios. Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Él es el pontifex, el puente que une al hombre pecador con Dios santo. Y así siguieron hasta que Cristo vino. Cuando Jesucristo vino, entonces vino a hacer una obra maravillosa. Pero sigamos, luego les explico un poco más. Se habló de viento y por eso algunos dicen el Espíritu Santo es aire. Y hay algunas iglesias que enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, es un viento, es una influencia. Pero yo les digo aquí hoy, el Espíritu Santo es una persona porque Jesús dijo, le daré otro consolador. Si Jesús fue persona, el Espíritu Santo también es otra persona. Consuela una persona. Usted puede tener una refrigeradora nueva, pero no puede llegar y abrazarla y recibir de la refri consuelo. Calorías va a recibir, pero consuelo no. El consuelo solo viene de una persona. Neumatología. Ese es el término técnico para hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Es el estudio del neuma. Neuma le hace pensar a usted en neumático, una cámara llena de gas que va dentro de las llantas y hace que rueden. Neumonía, eso es lo que le dio a usted por andar descuidado. Problema en los pulmones, problema con la respiración, con el aire. Y por eso es que algunos dicen, no, el Espíritu Santo es un viento. No, se ha manifestado como un viento recio, pero es una persona capaz de, como dice aquí, consolar para que los acompañe siempre. Es una persona. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes. ¿Cómo vive el Espíritu Santo? Con ustedes.
y estará en ustedes. Aquí hay dos preposiciones muy importantes que hay que entender: con y en. Una cosa es estar con. A ver, Janet, pasa aquí conmigo, por favor, con cuidado de no caerte aquí en las gradas. Pero estás más joven que yo, mejor subes tú y no bajo yo. Janet de Quiroa. Aquí la tenemos. ¿Está Janet en mí o conmigo? Es con. Con quiere decir a la par de. Con. Gracias, Janet. Un plato de huevos revueltos, frijoles volteados, plátanos fritos, queso de Zacapa, tortillas de Misco. Usted tiene el plato ahí enfrente de usted en la mesa. Entonces el plato está con usted. Pero en el momento que usted empieza a comerse esos frijolitos y esos huevitos y esos platanitos y esas tortillitas, ese plato queda vacío y todo termina ¿dónde? En usted. Por eso cada vez que miro un plato de comida digo, te convertirás en pastor de la fraternidad. Una cosa es tener el plato conmigo y otra cosa es tener el plato dentro de mí. Ahora, cuando Jesús estaba con los discípulos, toda la plenitud del Espíritu Santo estaba en Jesús. Porque Jesús, cuando salió del bautismo en agua y vio que el cielo se abría y descendía el Espíritu Santo en forma corporal, ¿cómo? No dice que era una paloma, dice como paloma, y descendió sobre Jesús. En ese momento Jesús fue lleno de todo el poder del Espíritu Santo, y Lucas 4:1 dice, y Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. ¿Y con qué se enfrentó en el desierto? Con el diablo, y lo venció, porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba dentro de Jesús. Jesús estaba con los discípulos. Él era el consolador, Jesús. Los discípulos no tenían ninguno. La presencia del Espíritu Santo en ellos apenas estaba con ellos. Por eso les dice, ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Versículo 25, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les ha dicho. El Espíritu Santo es una persona, enseña, recuerda, consuela, acompaña, etcétera. Muchos atributos de una persona nada más. Así que el Consolador vendrá, dijo el Señor. Y en Hechos 1:8 dice Lucas, Hechos 1:6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No, les dijo el Señor. Y en el versículo 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Esa es la otra preposición. Primero aprendimos que el Espíritu Santo está con nosotros. Luego aprendimos que el Espíritu Santo está en nosotros. Y luego aprendimos que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Si yo bajo corriendo aquí estas gradas y sigo de largo sin parar, voy a caer sobre Estelita que está en primera fila. Una cosa es tener a alguien con, otra cosa es tener a alguien en, y otra cosa es tener algo sobre nosotros. Y eso es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Vamos a ver cuándo ocurrió esto. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 15. El día que Jesús resucitó, Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él.
María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame. A las mujeres cuando lloran por algo que quieren y lo encuentran, lo atrapan. Y Jesús había muerto. Por 3 días había llorado esta mujer la muerte de su maestro. De pronto se le aparece, pero esta mujer no se asustó, sino que se agarró del Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. O sea, Jesús resucitó y se quedó todavía ahí en el jardín de la tumba para hablar con María y darle un mensaje. Más bien, ve a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre. O sea que María vio en ese momento a Jesús ascender a los cielos. En ese momento fue que Jesús fue a los cielos, no solo a presentar su sacrificio personalmente, sino a traer la promesa del Padre. Vengo, Padre, a que me des lo que le prometiste a tus discípulos. Y Jesús, enfrente de esta mujer, sube, y María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. Yo siempre digo que Jesús fue acertado al dar el primer mensaje de resurrección a una mujer, porque cuéntaselo al mundo, y quieres contárselo al mundo, cuéntaselo a una mujer. Dejo confusión. Y yo felicito a las mujeres porque no son chismosas, tienen el don de la comunicación y sobre todo la comunicación del evangelio. Gracias a Dios por las mujeres que predican, comparten, testifican, evangelizan sin miedo. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos, he visto al Señor. Exclamaba y les contaba lo que él había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Cómo envió el Padre a Jesús a la tierra? Por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo nació Jesús en María? No intervino hombre alguno, fue por obra del Espíritu Santo. Igual nace Jesús en usted, y en usted, y en usted, y en todos los que creemos. Jesús nace en nosotros por obra del Espíritu Santo. Jesús fue enviado por el Padre lleno del Espíritu Santo. No hizo un milagro, no echó fuera un demonio, no hizo una prédica, no hizo nada en el ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces fue al desierto, venció al diablo y empezó a predicar y hacer su ministerio. Por eso dice allí Jesús, como el Padre me envió, así yo los envío. Y acto seguido, miren lo que hizo. Y estamos hablando de que, versículo 19, al atardecer de aquel primer día de la semana. ¿Qué día fue que se le apareció Jesús a los discípulos? El mismo día de la resurrección, por la tarde. Por la mañana se le apareció a María Magdalena, por la tarde se le apareció a los discípulos y les dice acá mientras hace algo interesante. Versículo 22. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 2 veces sopló Dios. Una cuando le dio vida a Adán, lo hizo ánima viviente, y otra cuando sopló sobre sus discípulos y los hizo espíritus vivificantes. Les dio a los discípulos vida en su espíritu. Adán no tenía vida física. Los discípulos tenían vida física. Ya habían nacido, habían crecido, respiraban, caminaban. Pero lo que no tenían era
vida espiritual. Porque el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre sin Jesús, está desconectado de Dios. Los pecados hacen una separación entre el hombre y Dios. Y Jesús viene a reunirnos con Dios, a reconciliarnos con Dios, pero lo hace dándonos el Espíritu Santo. Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pregunta: ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos de Jesús? La tarde de la resurrección. ¿Cuál es la respuesta correcta? La tarde de la resurrección. ¿Usted se va para el día de Pentecostés? Antes. Fue la tarde de la resurrección. Esa tarde Jesús vino con la promesa del Padre y se la dio a sus discípulos, y ellos fueron hechos espíritus vivos. Ya tenían la vida de Dios dentro de sus seres, el Espíritu Santo. Así que con es a la par, en es adentro de nosotros. Vamos a una cita. Vean ustedes lo que dice en Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Dice: yo sé que ustedes, estoy en el 8, es en el 7. Juan 7, 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero Jesús fue glorificado al ser resucitado, y entonces vino esa tarde del día de la resurrección y sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y es así cuando ya puede empezar a brotar de nosotros ríos de agua viva. Pero luego nos vamos a Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. ¿Qué vamos a recibir cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros? Poder. Poder para ser testigos. 3 preposiciones: con, en, sobre. El Espíritu Santo está al lado nuestro, aun cuando no somos creyentes, porque el Espíritu Santo es el que nos está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero el Espíritu Santo está en nosotros cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, y empiezan a brotar ríos de agua viva de nuestro ser interior. Pero el Espíritu Santo está sobre nosotros cuando somos investidos con el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Ejemplo: Pedro, el día o la noche que capturaron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Se fue así entre la multitud, escondido, llegó a donde estaba Jesús, allá en la casa del sumo pontífice, y entre todos ahí se ocultó, y de repente apareció una criada que mira a Pedro, se le queda viendo y le dice: tú estabas con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? A mucha honra, yo soy de los discípulos. ¿Así dijo o no? Dijo: no, ¿qué voy a andar haciendo yo con esos tales por cuales? Más tarde llegó otro que le dijo: tú estabas con Jesús, tú hablas como ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No. Como cuando usted le dice en el trabajo: vos vas a la frater. Ya te vi tu boletín ahí, ya vi que tenés ahí, vos vas a la frater. ¿Eso qué es, pues? Vos sos creyente. No, hombre, no estábamos chupando juntos el sábado, pues. Pedro, cobarde, negó a Jesús 3 veces. Y después de la tercera, kikiriki. Jesús le dijo: antes que el gallo cante, me negarás. 3 veces. Algunos dicen que el gallo era la trompeta que usaban los soldados en el ejército para anunciar
el amanecer. La cosa es que Pedro lo negó. ¿Por qué es que negamos a Jesús muchas veces? Por cobardes. ¿Por qué es que no hablamos de Jesús a nuestros amigos y compañeros muchas veces? Por miedosos, porque nos da vergüenza, nos da pena. Ay, ¿qué van a decir? Y por esa pena, por ese miedo, por ese temor, nosotros no somos testigos de Cristo. ¿Para qué dice Hechos 1:8 que vendrá sobre nosotros el poder del Espíritu Santo? ¿Para que seamos qué? Testigos. Sí, es cierto, hay un don de glosolalia, el don de las lenguas extrañas, pero Jesús no dijo en Hechos 1:8, les voy a dar el poder para que hablen en lenguas extrañas. No, ni tampoco dijo, les voy a dar el poder para que echen fuera demonios. No, dijo, les voy a dar el poder para que sean, ¿qué? Testigos de Cristo. Dígale a su vecino, yo soy un testigo de Cristo. Cobarde, pero soy un testigo de Cristo. Es que la gente no le gusta dar testimonio. Usted mira que asaltan a alguien ahí en la calle y le meten un balazo. Llama usted inmediatamente a la policía para decirle, mire, aquí acaban de matar a uno, yo vi quién fue. Es un canche de este tamaño con bigotes y carga un carro Toyota, placa 666, yo lo vi. ¿Por qué la gente en vez de dar testimonio lo que hace es salir huyendo? Porque tienen ¿qué? Miedo. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene miedo de dar testimonio de Cristo? Sí, claro, hoy en día hasta los medios de comunicación dice se reduce la brecha entre católicos y evangélicos y ahora el 40%. Ahora cualquiera saca el pecho, yo soy cristiano, yo soy amigo del pastor de la fraternidad. Yo soy creyente, yo soy servidor de la fraternidad. Aunque algunos son, yo soy servidor con la botella en la mano, entonces no, mejor no diga nada. Pero han habido épocas aquí en Guatemala, en épocas recientes durante mi vida, en los que hemos visto la oposición, la persecución, el ataque. Y los discípulos de Cristo tuvieron tal persecución que fueron apresados. Pero Pedro en Hechos capítulo 1, capítulo 2 dice que fueron llenos con el poder del Espíritu Santo y entonces el miedo desapareció. Pedro se puso en pie frente a la multitud y les dijo, señores, este Jesús que ustedes mataron es el Hijo de Dios, ha resucitado, arrepiéntanse. Ahí perdió Pedro el miedo, porque ahora ya estaba empoderado para ser testigo del Cristo resucitado. Y no le importó que más adelante en el capítulo 3 sanara un cojo, se convirtieran otros 5,000 hombres y lo metieran preso y lo golpearan y lo azotaran. ¿Por qué? Porque ahora estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y nosotros podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero decirlo es una cosa, vivirlo es otra. Pero si usted está lleno del poder del Espíritu Santo, a usted no le quitan el privilegio de decir a todas partes, Cristo vive, Cristo ha resucitado, Él me ha transformado, Él me ha hecho una nueva criatura, mi hogar es diferente, mis hijos son diferentes, gracias a la obra que Dios ha hecho en mi vida. Tenemos nosotros entonces que aprender de Pedro y de Pablo esas actitudes. En Hechos 4:13 dice, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Pedro y Juan eran hombres sin letras, dice la Escritura, es decir, eran hombres sin una preparación formal, académica. Ellos eran pescadores. Jesús, como que hubiera pasado allá por Champerico, hubiera visto a un par ahí en un cayuco y le dice, síganme, los haré pescadores de hombres. No los va a sacar a la Francisco Marroquín, ni a la USAC, ni a Harvard, los va a sacar del cayuco en el que andaban pescando. Vengan, los haré pescadores de hombres. Dios bendiga a todos los que tienen preparación formal como la tenía
Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, un fariseo de fariseos, un graduado de la Universidad de Tarso. Dios bendiga a todos los académicos, pero yo le quiero decir una cosa. Cuando Dios empodera a alguien, no importa que sea un Pedro o un Juan, que no tienen preparación formal, pero si está empoderado del Espíritu Santo, ese testifica en todo su barrio, llena la célula de nuevos convertidos, multiplica su célula por todas partes, y donde quiera que vaya lo llaman para que ore por ellos, los aconseje, porque tiene el poder del Espíritu Santo. Y usted puede tener el poder del Espíritu Santo, sea un Pablo o sea un Pedro, sea un académico o sea un hombre sin letras, porque el Señor quiere que todos, desde el más pobre hasta el más rico, desde el más sencillo hasta el más sofisticado, desde el más preparado hasta el menos preparado académicamente, todos seamos testigos del Cristo resucitado. Para ti, el día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva, escritos por el Dr. Jorge H. López. Cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. La Biblia, el único libro de texto que se repite en todos nuestros grados. Con más de 25 años de experiencia, 14 promociones con egresados que han logrado altos cargos en la iniciativa privada y en el gobierno, Departamento de Crecimiento Espiritual, Diplomado en Teología Básica, Programa totalmente bilingüe, TOEFL en cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, un centro recreativo de los más grandes en Guatemala. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Visítanos en liceofrater.edu.gt o llámanos al 2243-2100. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.